Hola, ¿qué tal? Buen día. Bueno, primero que nada agradecer al Grupo Santa Catalina por la oportunidad de compartir con ustedes este evento. Es la segunda oportunidad que podemos conversar un poco de las prácticas habituales que hacemos nosotros. Como decía recién Maru, soy neurocirujano, me dedico a todo lo que es neurocirugía funcional y dentro de lo que es el área de la espasticidad pura y exclusivamente, que es lo que vamos a hablar ahora, desarrollamos nuestra área de trabajo en las múltiples prácticas quirúrgicas que habitualmente se pueden hacer. Lo personal voy a hablar también parado porque yo tengo TDAH, así que si yo me quedo quieto me distraigo, tengo que estar en movimiento. Simplemente a modo de referencia a conflictos de interés, soy proctor de Abbott y de Medtronic, pero puntualmente hablando en lo que respecta a esta charla, no tengo ningún tipo de intención de hablar ni de un producto ni de otro, pero es por una cuestión simplemente de compliance. Bueno, ¿por dónde empezar? Probablemente tenemos que empezar por el lugar que todos repetimos como loros continuamente y muchas veces es difícil de llegar a la práctica, que es el trabajo en equipo, armar equipo. Hay muchas prácticas en medicina que no requieren genuinamente de un trabajo en equipo y que en forma unilateral uno puede tener contacto con el paciente, dar el tratamiento que uno considera relevante, y hay otras, que en mi opinión son la gran mayoría, que genuinamente el trabajo multidisciplinario, transdisciplinario y multimodal, como también charlaban otros oradores en otras charlas, son fundamentales. En este caso particular es clave. Uno puede tener un excelente equipo de fisiatría, un excelente equipo de aparatología, de enfermería, de neuroortopedia, de médicos clínicos, eventualmente cirujanos, y si no hay un trabajo interrelacionado entre todas las partes, es altísimamente probable que nuestro trabajo fracase. Es por esto que tantos kinesiólogos como fisiatras, neurólogos, neuroortopedistas y neurocirujanos deben trabajar en conjunto. Hay una pata dentro de esta mesa que probablemente hasta sea más importante que cada una de ellas en forma individual, y que es el trabajo junto con la familia. Es importantísimo al momento de definir las estrategias quirúrgicas que nosotros tenemos que tomar con los pacientes, saber con qué familia contamos, no solamente con qué paciente contamos. Muchas veces uno puede proponer un tratamiento de avanzada con altísimos costos, como puede llegar a ser el implante de una bomba de baclofeno, y si uno no tiene una familia continente, lo único que genera es un gasto en salud, un trauma a un paciente que no esté exento de complicaciones. En el mejor de los casos no lo tendría, pero en el peor de los casos pueden haber complicaciones graves, y si no tenemos el apoyo de la familia en el seguimiento y tratamiento de estos pacientes, no tiene ningún tipo de sentido y el resultado final es malo. Otra pata importante es el entrenamiento continuo. Nosotros que hacemos prácticas quirúrgicas estamos obligados a entrenarnos y a entrenar en estas prácticas. Hay algunos procedimientos dentro de mi especialidad que tienen gran complejidad, el abordaje de un aneurisma, un tumor de base de cráneo, y a veces procedimientos como estos se les resta importancia en cuanto a la habilidad manual que implica. Yo les puedo asegurar que si no hay entrenamiento en esto, del cual nosotros aprendemos en forma cotidiana, los errores están a la orden del día. Ahora bien, dentro de lo que es la neurocirugía, que es de lo que vengo a hablar particularmente yo y todo lo relacionado a la espasticidad, contamos con tres grandes técnicas quirúrgicas. Primero la drestomía, segundo la rizotomía dorsal selectiva y por último la bomba de baclofeno. No tiene absolutamente nada que ver el orden en el que las describo, simplemente tienen indicaciones puntuales para pacientes puntuales. A veces puede haber una sinergia entre una técnica y la otra, pero en general las indicaciones son bastante puntuales y no hay un procedimiento mejor que otro, hay un procedimiento mejor indicado que otro. Bien. Hablando de drestomía y particularmente todo lo referente a la historia de lo que es la práctica, es una práctica que tiene muchísimos años de descripta, fue descripta en el año 1972 por uno de los padres de todo el manejo de la espasticidad, que es Marc Sindou. Fue revisado posteriormente la técnica en el año 73. Particularmente la drestomía viene de una sigla que es Dorsal Root Entry Zone, que es la zona de entrada de la raíz dorsal en el segmento medular cordonal posterior. Fue utilizado originariamente para el tratamiento del dolor, no para el tratamiento de la espasticidad. Pero en el proceso del aprendizaje médico continuo que todos tenemos a medida que desarrollamos una práctica nueva, vamos viendo coletazos de cosas que vemos en nuestros pacientes y ahí se prenden lamparitas que dicen, bueno, podríamos llegar a utilizar esta técnica para el tratamiento de la espasticidad. ¿En qué pacientes? Bueno,
Eso lo vamos a ver a continuación. Indicaciones, y a mí lo que no me gusta y jamás pretendo transmitir son indicaciones herméticas. No existe el hermetismo en esto. Existe un paciente con diferentes grados de afección y uno puede a veces adaptar las técnicas. De hecho, tenemos pacientes que no tienen indicaciones absolutas de haberse hecho drestomías y uno optó, después del trabajo justamente multidisciplinario y transdisciplinario, decir, no vamos por la risotomía dorsal selectiva, vamos por una drestomía en este caso. ¿Y cuando generalmente hay asociado al cuadro espástico un componente de dolor y pretendemos por esta vía dar tratamiento a ambos síntomas? Bien. Por supuesto, está de más decir que para llegar a esta instancia deben haber fracasado métodos no cruentos. Bien, no son procedimientos que estén exentos de complicaciones. A medida que uno se entrena, las complicaciones disminuyen, pero nunca quedan exentas, y generar una secuela agregada en un paciente que ya tiene una secuela propia por su enfermedad es algo inicialmente inadmisible, por más que sea una realidad a la que tenemos que enfrentarnos. La espasticidad por dolor segmentario de origen medular o radicular, post-trauma medular, mielomeningocele, siringomielia, dolor y espasticidad post-tratamiento de malformaciones arteriovenosas, que muchas veces suelen dejar dolor secuelar más allá de la espasticidad consecuente. Bueno, estos son casos donde las indicaciones son bastante buenas. Casos no candidatos a bomba de baclofeno, a mí no me gusta hablar de una indicación porque no es candidato a otra, me gusta hablar de las indicaciones pura y exclusivamente ligadas a la patología. ¿Qué casos no serían candidatos? Bueno, pacientes con fibrosis aracnoidea, etcétera, en el cual que no serían candidatos a la bomba de baclofeno, ¿no? Bueno, los conceptos anatómicos, ¿dónde es que trabajamos nosotros? Ahí están viendo, yo no sé si me permite mi láser, a ver, sí, algo se ve. Esta es la zona, la dorsal root entry zone, ¿sí? La zona de acceso a la raíz dorsal a la médula. Estos son lo que es el asta dorsal de la médula, el tracto de Lissauer. Ese es el sector donde en este preparado anatómico nosotros vemos el componente de fibras blancas que debe ser incidido por varias técnicas. Puede ser por técnica microneuroquirúrgica, que es la que utilizo yo, o la que utilizan mis colegas, que es por técnicas de radiofrecuencia con un dispositivo de radiofrecuencia. Ahí lo que están viendo es en tiempo real cómo se reparan y se protegen todo lo que son las radicelas posteriores para hacer la incisión con una hoja de bisturí que tiene una punta menor a 2 milímetros. Eso lo que nosotros intentamos es tratar de respetar la profundidad de nuestro corte para alejarnos del haz córtico-espinal de la mejor manera posible. Lo que se ve en este gráfico es la técnica por radiofrecuencia. Nosotros contamos con equipo propio de radiofrecuencia, pero en lo particular yo no utilizo esa técnica más que nada porque no se puede lograr un buen control de la dispersión del calor mediante la punta del electrodo. Es un electrodo muy chiquitito, una punta menor a 2 milímetros, y por más que se puede estimular tanto fibras sensitivas como motoras y tener un doble margen de seguridad, en lo personal, por lo menos mi experiencia fue peor que con la vieja técnica del bisturí, donde los resultados fueron superiores, con menos riesgo y mejor control. Pero es una opinión personal, eso está abierto a la discusión. Risotomías dorsales selectivas, un capítulo muy semejante y que comparte muchas indicaciones con lo que es la drestomía. Es por lo menos la técnica más frecuente que utilizamos para el manejo de espasticidad. Tiene indicaciones también de espasticidad predominantemente de miembros inferiores, teniendo en cuenta que tanto una técnica, la drestomía, como la risotomía dorsal selectiva a nivel cervical es extremadamente complejo y riesgoso de hacer, por eso estamos hablando de patología de miembros inferiores preferencialmente. Por lesiones del tracto piramidal suprasegmentario, parálisis cerebral espástica tipo diparética, cuadriparesia moderada, etc. Pacientes con buena fuerza residual y potencial funcional. Esto es clave. ¿Por qué es clave? Porque nosotros vamos a generar una cirugía de lesión, una cirugía que va a ablacionar, que va a cortar funciones. Si nosotros tenemos un paciente con una función disminuida desde lo motriz, no vamos a mejorar solamente la espasticidad, pero vamos a empeorar la capacidad de rehabilitación y eso es lo que no puede pasar. Por eso tenemos que tener un paciente correctamente seleccionado, ¿bien? Y no excederse con la técnica. Cuando originariamente, yo no sé si lo tengo por acá, sí. Cuando Forster describe la técnica, realizaba risotomías. Ahora les voy a explicar bien en qué consiste la técnica, en qué consiste la lesión que hacemos, pero hacía lesiones muy grandes en las cuales, cuando inclusive Gross revisó en el 67 la técnica, vio que si nos excedíamos
en cuanto al porcentaje de raíz que nosotros cortábamos y seccionábamos, el daño funcional era muy severo y por ese motivo mejoraba la espasticidad, pero tenemos un paciente no pausible de rehabilitación, lo cual es un fracaso. Bueno, criterios de inclusión de Peacock es uno de los métodos secuenciales que tenemos para poder seleccionar a nuestro paciente. Espasticidad sin distonía o ataxia como principal indicación, la diplejía espástica, que conserve cierto grado de deambulación, como vemos acá en el Gross Motor Functional Classification, sin daño en los ganglios basales. Tiene que ser una lesión inferior al segmento, lo que sería supratentorial, para que tenga justamente una respuesta la sección y el arco y la perpetuidad de esa afección del arco reflejo que se genera a nivel medular, sin escoliosis significativa, bueno, mínimo 6 meses tras recibir toxina botulínica, que es el tema que tocó recién Gonzalo. Bueno, hay toda una serie de estadificación que debe ser seguida a rajatabla para poder dar cierto margen de garantía de la mejoría de nuestro paciente. No los voy a aburrir con técnica quirúrgica, pero es importante que ustedes sepan, como especialistas clínicos, qué es lo que hacemos nosotros una vez que ustedes derivan al paciente para que eventualmente sea este procedimiento llevado a cabo. Parece un procedimiento extremadamente cruento porque realmente hay que exponer muchos segmentos vertebrales para poder hacer una rizotomía dorsal selectiva bien hecha, pero es un procedimiento que los pacientes lo toleran muy bien. Y cuando gozan de la virtud de la mejoría en cuanto a la deambulación y pasa el primer periodo de lo que es la recuperación posquirúrgica, lo ven como algo del pasado y es algo altamente satisfactorio para el equipo tratante y para el paciente. Lo primero que hacemos es una disección por planos, bien hasta llegar a la columna. Después utilizamos o un craniotomo, que es esto que están viendo acá, que es lo que usamos para levantar la tapita de hueso de la cabeza cuando operamos el cerebro. En lo personal, el craniotomo a mí me resulta extremadamente complejo para hacer este abordaje. Utilizo otro producto que se llama bisturí óseo, que es como un bisturí que por ultrasonido corta el hueso. De esa manera levantamos esta tapita de huesitos y exponemos el saco dural. Una vez que exponemos el saco dural y lo abrimos, nos encontramos con todas las raíces de la cola de caballo. Bien, nosotros acá, a diferencia de la drestomía, no trabajamos sobre la médula, trabajamos sobre las raíces. ¿Y sobre qué raíces? Las raíces posteriores, en las cuales se sugiere hacer una lesión de aproximadamente entre el 30 al 45% del espesor total de la raíz. Siempre apoyado por estudios de monitoreo neurofisiológico intraoperatorio, en el cual se exploran diferentes segmentos musculares en tiempo real. Acá tenemos una curva normal y una curva patológica y anormal dentro de lo que puede llegar a ser un monitoreo. Lo mismo se aplica a estos casos descritos sin nombre, por supuesto, pero en donde se ven la perpetuidad de lo que es la onda contráctil y la onda de potencial de acción en un músculo enfermo versus un músculo sano. Lo que explicábamos recién, cómo se hace la sección de parte de las fibras para tratar de generar una secuela lo menor posible. Y el cierre quirúrgico que se puede hacer con diferentes materiales, con puntos, como describe esto en el gráfico, con mini placas, que es lo que utilizamos habitualmente, que es más simple. De las primeras dos técnicas que charlamos a continuación, como conclusión, yo creo que podemos decir que tanto la drestomía como la rizotomía dorsal selectiva son procedimientos quirúrgicos vigentes, seguros y eficientes, y por vigente, seguro y eficiente quiero dejar bien en claro de que no son cosas del pasado, que correctamente seleccionado esto aporta grandes beneficios a pacientes refractarios al tratamiento médico o eventualmente al tratamiento mediante infiltración de toxina. Requieren de un equipo multidisciplinario altamente capacitado y entrenado en el manejo del paciente y de esta patología. Y por sobre todas las cosas, del apoyo de la familia. Vuelvo a siempre insistir con el tema de la familia, que para mí es fundamental. En casos seleccionados ofrecen una alternativa en medios económicos de menores recursos. Y esto lo dejo entre paréntesis porque fue una conclusión que copié y pegué de otro lugar. La realidad es que no considero, por lo menos en mi experiencia, que uno utilice esta técnica
en pacientes de bajos recursos y uno utilice, por ejemplo, una bomba de baclofeno en pacientes que tengan otro tipo de acceso a la salud. Esto tiene indicaciones médicas y no debería tener absolutamente nada que ver con una cuestión económica. Para pelear con financiadores, uno después tiene tiempo de ver y encontrar las estrategias. Uno siempre tiene que apoyarse en qué es lo que mejor se adapta a lo que necesita mi paciente. Este caso siempre me gusta mostrarlo, se llama Lucas. Lucas el 31 de diciembre, sin ánimo de ponerme amarillista o sensibilizador, el 31 de diciembre estaba trabajando con su moto, haciendo un delivery, no estaba con su familia porque necesitaba trabajar, le quisieron robar la moto, le pegaron un tiro. Producto del tiro que le pegaron, tuvimos que operarlo de urgencia en el hospital, ahí empezamos a tener contacto con él, se recuperó, evolucionó con una hemiplegia espástica, lógicamente por lesión de primer motoneurona, y el equipo tratante de otro centro de rehabilitación, que no recuerdo cuál fue ni siquiera, nos lo deriva mucho tiempo después para comentarnos que estaban con serias dificultades para lo que era el tratamiento de rehabilitación producto de la hemiplegia espástica, pero premio de miembros inferiores. Bueno, en su momento decidimos hacer una risotomía dorsal selectiva y lo que están viendo ustedes primero es el medio social, no quiero poner de vuelta porque lo pasé medio rápido, a ver si me deja. Bien. Lo primero que quiero mostrar es justamente lo fundamental del apoyo de la familia en todo esto. Lucas viene de un medio social muy carenciado, pero tuvo un equipo terapéutico, tanto de su centro de rehabilitación, de sus de sus médicos fisiatras, muy bueno, fue correctamente derivado en tiempo y forma. Eso que están viendo es la respuesta postquirúrgica, él no deambulaba, pero por sobre todas las cosas tuvo un apoyo incondicional de su familia, que intentó transformar su casa como pudieron en un centro de rehabilitación y perpetuaron el mismo tratamiento que él hacía en el hospital de día y en el centro de rehabilitación. Eso es lo que marca la diferencia y por eso es tan importante el apoyo de la familia. Bueno, último tema, como para no extendernos demasiado, el tema de bombas de infusión continua intratecales de baclofeno. Por supuesto, son pacientes previamente seleccionados, al igual que el resto de los pacientes en los cuales es fundamental hacer una prueba intratecal para ver si nuestro paciente funciona. Son pacientes que ya vienen en tratamiento con toxina botulínica, con baclofeno bioral en dosis altas, con efectos adversos o no, con respuesta o no. Pero necesitamos sí o sí hacer una prueba intratecal para ver si mejoran. ¿Cuál es la indicación? Espasticidad severa preferentemente difusa, no focalizada como los casos anteriores que charlamos, sin respuesta al tratamiento oral, espasticidad de origen que puede ser tanto medular como cerebral, medular, trauma raquimedular, esclerosis múltiple, mielitis, o a nivel cerebral, ACV y post-trauma encefalocraniano. Sí o sí tiene que tener un test positivo intratecal. Se hace con las dosis de baclofeno, no importa el nombre comercial que tenga, las dosis de baclofeno que ya vienen premedidas, que son de 50 microgramos, uno hace una punción lumbar estándar, retira líquido, lo diluye con ese baclofeno y en forma lenta lo infunde. Se hacen valoraciones de Ashworth o de la escala que ustedes consideren conveniente previo y posterior a la instilación del baclofeno y ahí vemos qué porcentaje de mejoría tiene. En todo esto también es muy importante, y capaz lo pasé por alto, la valoración genuina del margen de retracción que tiene el músculo de nuestro paciente espástico. No es lo mismo ver un paciente después de 3 años de espasticidad que un paciente después de 1 año de espasticidad. Porque a veces la propia retracción muscular, el acortamiento de fascias, hace que las respuestas a cualquiera de estas terapéuticas sean bajas. Por eso es tan importante trabajar en conjunto con la gente de neuroortopedia para saber en qué momento el paciente requiere tratamientos previos a lo que eventualmente podemos hacer nosotros. Y eso nos pasó mucho, nos llegan pacientes con grandes retracciones musculares que los test son negativos, pero no porque no funcione el fármaco, sino porque todo el componente de retracción muscular y de fascias imposibilita que el fármaco, que sí está haciendo su efecto, se traduzca en una elongación. Por eso también un test de elongación es muy importante en todo esto. Del procedimiento quirúrgico no los voy a aburrir, pero simplemente para describirlo, nosotros lo realizamos en decúbito lateral, contamos con una aguja, con un catéter, con un conector. Esto depende de la marca del producto que uno esté usando, pero a los fines prácticos todos hacen lo mismo, pasan baclofeno intratecal. Con programación o sin programación. ¿Qué quiere decir? Hay bombas de flujo fijo, donde uno decide qué dosis va a instilar de baclofeno en el paciente, haciendo una dilución y un cálculo fuera de
de lo que podría ser la bomba, es decir, mantiene un flujo fijo, uno cambia la dilución y eso es lo que se va a aportar intratecal, y hay otras bombas programables externas que permiten, en base a lo que uno ponga de baclofeno dentro de la bomba, regular qué flujo va a tener y por ende qué concentración en el líquido cefalorraquídeo. La bomba tiene que ser vaciada y rellenada antes del procedimiento, se realiza la punción lumbar, siempre por supuesto con control radioscópico porque es fundamental, no sé si se llega a ver ahí la punta del catéter, probablemente ahora se vea cuando progresa por el canal espinal, nosotros entramos entre el cuarto y el quinto espacio intervertebral, pero podemos entrar por cualquier segmento mientras que el catéter esté apositado sobre la médula, nunca dejarlo libre en el canal espinal lumbar porque necesitamos que haga el efecto lo más superior posible. Por supuesto, siempre constatar cuando se coloca el catéter que salga líquido cefalorraquídeo, que es lo que se ve en ese videito cortito. Y para concluir directamente, avanzar con medidas quirúrgicas en el tratamiento de la espasticidad no es haber llegado a un fracaso terapéutico ni implica cambios en el equipo terapéutico de nuestros pacientes. Esto lo aclaro porque muchas veces pasa que algunos colegas dicen: yo no sé si derivar al paciente porque después no lo voy a poder seguir. No, eso es un error garrafal. Justamente esto es trabajo en equipo. El paciente ni se va a ceder ni se va a perder. Necesariamente tenemos que seguir en contacto con ustedes. Implica sumar una herramienta más al arsenal de tratamientos multidisciplinarios en el manejo de nuestros pacientes. Contar con un equipo idóneo y entrenado es fundamental y siempre adaptar la medicina a nuestros pacientes, nunca el paciente a la medicina. Muchas gracias.